Buenos días, muy buenos días. El día de hoy, 7 de diciembre, última clase de nuestra unidad didáctica Psicología Clínica. Vamos a hablar sobre la bioética. ¿Ya? Un momentito. Bueno, aquí están viendo una imagen, ¿no? De un árbol doblado, que nació doblado y bueno, que en realidad, pues una vez que un árbol se dobla, no se puede enderezar, ¿no? Lo que quiero decir es que desde sus inicios se debió corregir esto, ¿no? Ya, ahí hay una madre tratando de controlar a un niño pequeño, pero ya ese niño ya no respeta, ¿no? Algunas madres piensan que los niños, ese niño cuando crezca va a cambiar y todo eso. Muchas veces es muy tarde, por eso desde pequeño hay que corregirlo, ¿no? Bien. Ujú. Entonces, un consejo, un hijo es una responsabilidad que nosotros los padres tenemos y queremos formarlos bien, ¿no? Entonces tú, como profesional de la salud, recuerda que desde que tu niño está en tu vientre, hasta los 6 años lo formas como quieres que sea, desde los 6 hasta los 14, si lo has formado mal, lo vas a doblegar hasta que sea más fuerte y haga lo que desee. Y de los 14 en adelante, va a ser como lo has formado, un hombre de bien o de esos que aparecen en las crónicas policiales, ¿no? Ser madre o padre es un compromiso que tenemos los padres con respecto a nuestro que hacemos en el día de hoy con nuestra vida. Es una disciplina que busca, por ejemplo, aclarar problemas éticos y que surgen en relación a la salud, al hacer investigación como seres humanos, diseñar o implementar una política de salud y brindar atención médica. La bioética no es un código de preceptos, sino una actividad de análisis a la luz de principios y criterios éticos y que guía la práctica en las distintas áreas de la salud, ¿ya? Entonces, y recordemos esto que es muy importante, los principios éticos. Aquí vemos una imagen que es muy en Alemania. Fue un campo de que todos conocemos. Desgraciadamente es una triste y terrible historia que vivió la humanidad, ¿no? Entonces, en la cual los nazis perseguían la perfección del hombre, ¿no? Que gobernaba la raza aria, mataron a muchos judíos, ciudadanos comunes y corrientes como todos, que por el hecho de ser judíos los eliminaban, ¿no? Es muy triste recordar esta parte de la historia, muy dolorosa, pero que desgraciadamente sucedió. Y ojalá Dios que se salvaron de ir, no les daban de comer, muchas cosas terribles hacían ellos. Eso no fue todo, fue un doctor, capitán de la servicio secreto de unos 32 años, el doctor Joseph Mengele, ¿no? Nació en 1911 y murió en el 79. Este fue un tirano, un malvado que hacía experimentos con los judíos, ¿no? En los campos de concentración. Era terrible. Él fue llamado el ángel de la muerte, imagínense, ¿ya? Es parte de la historia terrible que sucede. Y la bioética es solo para cosas de tan grandes, terribles, ¿no? Otro ejemplo del total desprecio a la vida y por ende a la bioética. No se respetaba nada de eso. Justamente eso nació a raíz de esta, ¿ya? Mientras que aquí en la China, en el año 30, también un país muy grande, puede competir con el poderoso imperio japonés. Y todos ustedes han escuchado el holocausto, pero ¿cuánto sobre la masacre de Nauquín, ejecutada por el ejército japonés, ¿no? Entonces, o sea, siempre el hombre parece que tiene ese afán de poder, de deseo de poder, pero a través de formas muy terribles, ¿no? Un pequeñísimo ejemplo de la barbarie, ¿no? Ahí está, por ejemplo, estamos explicando de las cosas que han ocurrido en el mundo, como si de una competición deportiva se tratara. El periódico japonés informaba a finales de los 30, apenas ocupación de la buena parte de Asia, de que dos oficiales del Imperio del Sol naciente se habían retado para ver quién era capaz de cortar más cabezas durante el asedio de Nanjing, la capital de China en esa época, ¿no? Entonces, imagínense ustedes si era como un juego en el año 1937, ¿no? De matar personas, ¿ya?
Super récord de decapitaciones, Mukai, con 106 contra Noda con 105. Los dos tenientes llegaban a la final, titulada El rotativo, que acompañaba la noticia con una fotografía en la que ambos militares, Toshihachi Mukai y Yukoshi Noda, posaban orgullosos con sus respectivas katanas. O sea, las katanas eran un arma, un instrumento como espadas, que eran muy filosos, imagínense, un ejemplo de la bioética en la actualidad. Este es un ejemplo, ¿no?, de la vida diaria. ¿A dónde vas? A estudiar con unos amigos. Tengo un examen difícil y vengo mañana. La hijita, ¿ya? Cuídate, hijita. Hace frío de noche y estudia bastante. Ellos que le creen, ¿no? Sí, sí, vengo mañana a las 10 tomando desayuno. Pero ella, sí, sí, vengo mañana a las 10, pero ella está pensando ahí, miren. Ya acaba la del tono, empieza a la 11. El tono empieza a las 11 y vienen con unos churrazos del extranjero. O sea, ella tenía otros planes, nada de que estudiar. Imagínense, ¿ya? Entonces, los padres tenemos que estar muy atentos a todo eso. ¿Y qué sucedió a los 15 días? Lo siguiente. ¿Y ahora qué hago? Se hizo una prueba de embarazo y salió positivo. Ahí dice, bueno, lo abortaré como algo muy fácil, ¿no? Terrible. Todo, definitivamente estas son decisiones, ¿no? La bioética como ciencia relativamente muy joven también, pero desde la más remota antigüedad se empeñó en analizar conductas relacionadas con la actitud de la sociedad y los profesionales de la salud, ¿no?, en relación con el respeto a la vida. Código de Hammurabi. Este aquí está en un idioma que nosotros no entendemos, pero que ahí habla mucho de la ética, ¿no? Los consejos de los Asclepios. En la Segunda Guerra Mundial, las declaraciones de Nuremberg. Justamente esto, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, empezaron a abrirse los juicios de Nuremberg buscando a los tiranos nazis que ocasionaban toda esta barbaridad en el mundo, ¿no? Esa barbarie terrible, deshumanizada y malvada, ¿no? Ahí vemos la foto de eso, de los procesados, ¿no? Curiosa fotografía en la que todos los procesados se retratan durante el juicio contra la jerarquía nazi. Miren aquí, vamos a ver. Helsinki, 1964, ahí está, mire. Declaración de Helsinki. Es una promulgación realizada por la Asociación Médica Mundial, en la cual cuerpo de principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y otras personas que se dedican a la experimentación con seres humanos. Originalmente adaptada en junio de 1964, ¿ya? En el siglo XX. Y bueno, en el 1971, un oncólogo norteamericano, ahí está su nombre, ¿no es cierto? Potter, ¿ya?, publicó un libro denominado Bioética, un puente hacia el futuro. ¿Ya? Bioética, un puente hacia el futuro, donde por primera vez se utiliza este término o este nombre y se da nombre a esta ciencia de la bioética. Bioética versus utilitarismo. El gran dilema de la bioética en la sociedad, se debe hacer, ¿no? O sea, señor, descubrieron el código del genoma humano. Hoy los hackers, voy a tener que cambiar la contraseña. Bueno, eso es una bromita, ¿no? Pero está ocurriendo en la vida real, el hombre está jugando a ser Dios, realmente. Hoy día estamos viviendo algo de eso porque justo en el siglo XXI estamos padeciendo 3 años de pandemia en la cual el hombre, jugando con los genomas y los virus y todo eso, potencializó un virus que estaba tranquilo, siempre ha existido ese virus, pero lo mortalizó, lo potencializó de tal manera que ha eliminado mucha vida en la Tierra, causándonos mucho dolor, ¿no? Esta bioética, como conducta humana, estudia todo lo que es la sociedad, el ambiente, la economía, ¿no? Entonces, no se limita a investigación biomédica solamente y en atención en salud, no solamente a eso, ya también se extiende a toda la actividad humana que se dirige a la vida, ¿no? La medicina, la biología, la política, los derechos, la filosofía, la tecnología, la teología. Y utiliza como herramientas de análisis valores y principios éticos y a los clásicos 3 principios iniciales, ¿no? Por ejemplo, primero de la bioética, la autonomía. La autonomía, ¿ya? Entonces aquí ya estamos entrando a todo este campo de los principios de la bioética. La autonomía, por ejemplo, viene a ser el derecho de cada uno de nosotros, del paciente, a participar en la toma de decisiones, ¿no? Aquí él toma sus decisiones en cuanto a la realización de complementarios y aplicación de tratamientos, ¿no? Él tiene derecho a autonomía, tú tienes derecho a decidir, ¿ok? Y bueno, de él deriva uno de los aspectos más violados en la práctica médica, el consentimiento informado, ¿ya? Ahí está. Entonces, es derecho a nosotros como pacientes, ¿no? El derecho informado, a ser informado de qué me van a hacer, en qué consiste el proceso que me van a realizar, porque siempre nosotros los humanos cuando vamos a someternos a una cirugía o algún proceso médico muy especial, tenemos que firmar un derecho, un consentimiento informado, en el cual nos explique
cómo va a suceder todo este procedimiento. Entonces, es un derecho de nosotros, ¿no? Entonces, se debe respetar, ¿bien? La beneficencia, por ejemplo, también, aquí vemos la beneficencia como la obligación de los profesionales de salud a actuar siempre en bien del paciente, ¿no? Hay un escritor, por ejemplo, y un médico, dice, Diego García considera que estos son los llamados principios de máximo porque partiendo de la nada se aspira a alcanzar el máximo cumplimiento de lo mismo. Pero no cumplirlos no implica necesariamente una actuación no ética. La justicia, ay, con sus dos vertientes, ¿no? La justicia distributiva que involucra el proceso o al acceso a la salud para todos y la no discriminación en materia de salud, ¿ya? En materia de salud, ¿ya? No maleficencia, de posterior incorporación, este principio incorpora la necesidad de no hacer daño al paciente y se basa en la relación costo-beneficio en salud. ¿Ya? Justicia y no maleficencia son principios de mínimos, se busca reducir el mínimo los efectos adversos, ¿ve? Entonces, vemos también que hay otro punto interesante, la solidaridad, ¿no? Que esta viene a ser un principio, por ejemplo, de reciente formulación, no incorporado muchas veces por todos los autores, pero por varios autores es lo más importante de todos, la solidaridad. Si somos solidarios con el que sufre, si no sentimos el dolor ajeno como propio, nunca podremos tener una actuación ética. ¿Ya? Aquí también tenemos ajá, ahí está. ¿Qué es el consentimiento informado? Es un proceso gradual, ¿ya? Es un proceso gradual en el cual, que se realiza en el seno de la relación sanitaria paciente, médico-paciente, ¿no? En virtud del cual, la persona competente recibe del profesional una información suficiente y comprensible que la capacite para participar en la adopción de decisiones, en la toma de decisiones, respecto al diagnóstico y tratamiento de su proceso de enfermedad o lo que esté padeciendo el paciente, ¿no? También tiene sus objetivos. Por ejemplo, aportar información para que el paciente competente tome sus decisiones respecto a su proceso. Garantizar el derecho, por ejemplo, de las personas a su autonomía y a su libertad en la toma de decisiones, ¿ya? Muy bien. Etapas del consentimiento informado. Este consentimiento informado tiene ciertas etapas, ¿no? Esta información y la toma de decisiones en relación clínica son momentos diferentes y relacionados de un mismo proceso que incluye, por ejemplo, la elaboración de la información por parte de los profesionales, su transmisión y discusión. Se hace una junta médica para discutir el caso, ¿no? Según lo que se esté presentando, ¿no? Existen muchos dilemas médicos, dilemas éticos médicos, como el aborto, la eutanasia, la eugenesia, eh, las fertilizaciones in vitro, en fin. Hay muchos problemas, ¿no? Entonces, aquí interviene la comprensión y valoración por parte del paciente, es muy importante también, la aceptación o no del procedimiento diagnóstico y o del tratamiento propuesto. ¿Por qué? Porque cada uno decidimos, tenemos autonomía y capacidad de decisión, ¿no? Eh, Vemos muchos casos de ciertas religiones que no permiten las transfusiones sanguíneas. Entonces, tienen el derecho ellos de no firmar el consentimiento y bueno, con su propia voluntad firman su alta, pero ya esa es decisión de ellos, ¿no? Cuando estos elementos son recogidos por escrito se denomina documento informado, ¿no? Documentos del consentimiento informado, ¿ok? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Ya? Ahora también existen corrientes y tendencias de la bioética, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la bioética general, ahí decimos analiza todos los problemas médicos y biológicos a la luz de la bioética general, por ejemplo, la eutanasia, ¿no? El aborto, ¿ya? Entonces son problemas éticos. Ya entonces también hablamos de la bioética especial, ¿no? Que analiza también los problemas médicos y biológicos a la luz de la bioética general. Bien, entonces, eh, todas estas éticas, corrientes o tendencias, definitivamente siempre tratan de los problemas que están sucediendo en este momento. La bioética teórica, por ejemplo, trata los fundamentos conceptuales de la bioética en el marco de las teorías morales y la justificación de las nociones básicas, ¿ya? Y la bioética clínica o de toma de decisiones, aquí vemos que la escuela sigue el enfoque biomédico, a través de la cual se realiza un análisis en un caso clínico y la forma correcta de proceder, o sea, cómo lo van a realizar, qué es lo que van a hacer al paciente, ¿no? La bioética normativa, por ejemplo, en esta clínica,
bioética clínica, su centro de atención son los problemas suscitados por el avance en el conocimiento científico y tecnológico respecto a su aplicación en la salud humana. En cuanto a la bioética normativa, conocida como bioética de derecho, en la que tienen una participación directa juristas y autoridades públicas, se orienta hacia la adopción de reglas generales en la política sanitaria y el sistema jurídico, ¿no? La bioética cultural trata del esfuerzo sistemático en relacionar los nuevos dilemas bioéticos con el contexto histórico y sociocultural. Esta bioética personalista, el fundamento dice del fundamento de las orientaciones que deben apoyar las propuestas de solución de los dilemas éticos se encuentran en la naturaleza humana, ya que la persona es el centro de la misma, ¿no? La bioética consensualista o civil, por ejemplo, se basa en la llamada ética de mínimos, que propone un conjunto de normas a cumplir por todos los miembros de la sociedad y que sería producto del consenso social en torno a ciertos parámetros mínimos de convivencia, ¿no? Tenemos también la bioética social, se basa en la problemática de la justicia y el desarrollo social como el mejoramiento de las condiciones de vida. Ya. Hola, mamita. Hola. Uy, ya disuelto el Congreso, hermano. Eric, te había visto para la próxima semana, Carmencita. Sí, ya lo está viendo, Carmencita, ya las noticias, ya me pasó la voz y yo no sabía nada. Sí, Carmencita, que ya se quedó el maldito. Se quedó el maldito. Carmen, eso está feo, Carmencita, si ya disuelto el Congreso. Ah, ya. Porque se han estado comprando las Fuerzas Armadas, las están comprando. Ah, sí, están denunciando, sí. Ay, qué bueno. Ay, ya, manita. Manita, yo no entiendo nada de eso. Sí, pues hay que rezar. Sí, por favor, mira. Hay que abastecerse de alimento, Carmencita. Sí, hay que abastecerse, brujita, sí. Compra semillas, Carmencita. Sí, semillas. Sí, que dura más, sí. Sí. Ay, qué preocupante. Sí, mamachita. Gracias, brujita linda, cuídate. Estamos en contacto, ¿ya? Chao, preciosa, cuídate. Chao. La bioética social, por ejemplo, se basa, por ejemplo, en la problemática de la justicia, ¿no? Y el desarrollo social como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en equilibrio con el medio en el que interactúa, y énfasis en la promoción de los derechos humanos, que hoy día se están faltando mucho eso a los derechos de nosotros, y en una sociedad pluralista, ¿no? La bioética consensualista o civil, por ejemplo, se llama ética de los mínimos, que propone un conjunto de normas a cumplir por todos los miembros de la sociedad y que sería producto del consenso social en torno a ciertos parámetros mínimos de convivencia. La bioética transdisciplinar surge desde la perspectiva de las ciencias de la complejidad y dentro de los sistemas de los que se ocupa la complejidad como ciencia está la vida, la cual es analizada por la bioética con carácter interdisciplinar. Entonces, todo esto conlleva a muchas cosas, ¿no? Bioética, enfermedades, derivado de las profesiones de salud, ¿no? Entonces vemos que vamos a tener muchos problemas en este aspecto, hablando de las transfusiones de sangre, de las eutanasias, de las eugenesias, de trasplantes de órganos, reproducción asistida o fertilización in vitro, que así se llama, el aborto, es decir, todos los asuntos implicados en relación médico-paciente, ¿ya? Bueno, hay países en los cuales el aborto se ha legalizado, ¿no? Pero yo pienso personalmente de que, ¿para qué abortar si en realidad hay métodos que te pueden ayudar a evitar un embarazo, ¿no? A prevenir un embarazo. Entonces, mejor hay que invertir más en ello, ¿no? Tomar esas mejores decisiones. Ya con respecto a trasplantes de órganos o reproducción asistida, en cuanto a reproducción asistida, pienso que tanto niño que está muriendo de hambre en las calles, Dios mío, bueno, son decisiones. Problemas de la investigación científica también, por ejemplo, en particular la investigación biomédica que tanto pueden transformar al hombre, ¿no?
manipulación genética, se está haciendo hoy día. La genética se está utilizando en todo, ¿no? La ingeniería genética a nivel de plantas, de animales, hoy día la bioética ve lo del aspecto del hombre, ¿no? Ya, entonces, de todo, sobre todo transformar al hombre, ¿no? Tecnologías reproductivas como la fecundación, perdón, in vitro, la clonación humana, etc., ¿no? Entonces, etcétera. Y vemos otro punto también como punto son los problemas ecológicos del medio ambiente y la biosfera. El hombre, que se llama hombre, ¿no? Realmente, teniendo un cerebro, está causando muchos problemas al medio ambiente. Los que tenemos conciencia ecológica entendemos esto, ¿no? Desgraciadamente, ¿qué le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos? ¿Qué medio ambiente tan contaminado? Eso es muy importante que analicemos, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que la necesidad de conservación del medio ambiente como mantener el equilibrio entre las especies, el respeto a los animales y la naturaleza es muy fundamental. Impedir el uso de la energía nuclear como fuente de energía para que los usan los países desarrollados, que contaminan mucho. Se vio en Japón en 2011, en ese terremoto tsunami que hubo y toda esa situación de la central eléctrica de Fukushima, que ha causado tantísimos estragos en el mundo. Y hoy día los mares están totalmente contaminados con tanta energía nuclear. Entonces, el hombre mismo está destruyendo su propia casa. Nosotros no tenemos otra casa donde ir. La tierra es nuestra casa y por eso debemos amarla, respetarla y cuidarla. Tomar conciencia de ello y hacer un efecto multiplicador, la educación desde que los niños están naciendo, creciendo, sobre el cuidado de su propia casa, que es la tierra. Entonces, si aquí los padres no educan a sus hijos, no forman a sus hijos de esa manera, pues imagínense lo que está sucediendo, lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Es una pena decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, el crecimiento de la población en una forma tan irresponsable. La gente se está reproduciendo demasiado, ¿no? Entonces, el hecho de que se reproduzcan de una manera irresponsable trae como consecuencias, pues, la hambruna, ¿no? Es lo que estamos viendo, niños que no tienen que comer, gente que no tiene que comer. Entonces, estamos viendo problemas muy serios en el mundo, ¿no? Vemos otro punto de la influencia, por ejemplo, social y política de las cuestiones anteriores que hemos mencionado en cuanto a la legislación, educación, políticas sanitarias, religiones, etcétera, ¿no? Y bueno, temáticas relativas, por ejemplo, la relación entre la neurología y ética, que daría lugar a lo que se llama neuroética. Y bien, con respecto a todo esto de la bioética, yo creo que es hora que nosotros los profesionales, las personas que estamos ya, que hemos vivido más tiempo con ética y todas estas situaciones, estamos viendo una sociedad muy relajada, desgraciadamente, que tomemos conciencia y sobre todo aquellos que somos padres y madres, que hemos traído al mundo un hijo, seamos más conscientes del niño, la niña que hemos traído a este mundo, a educarlos con amor, con cariño y con respeto a la naturaleza, al mundo donde se encuentra. Porque si seguimos en este ritmo de contaminación, la humanidad no va a tener mucho tiempo aquí. Entonces, tomemos conciencia de ello y hagámoslo muy, muy, este, a conocer esta situación, ¿no? Gracias.